Hola queridos amigos, un año más, en nombre de la Comunidad Bahá'í de Zaragoza, vamos a participar en los ya conocidos y esperados Mayos de Adía, nuestra asociación para el diálogo interreligioso e interconviccional de Aragón. El tema que presentamos este año para poder dar nuestra visión entre todos los grupos que pertenecemos a Adía es cómo prepararse para la muerte. Hemos detectado que este tema es un poco tabú para la sociedad. Se nos prepara para muchas cosas, el trabajo, la vida en familia, etc. Pero muchas veces la muerte la tenemos más bien como escondida. Pero es un momento que todos sabemos que debemos pasar en nuestra vida y entonces pues vamos a reflexionar cómo podemos enfrentarnos a ella. Entonces, vamos a dar unas pinceladas de lo que proponemos desde la Comunidad Bahá'í. Para ello, primero, pues vamos a ver nuestro pensamiento y nuestra ideología. Nosotros que creemos que solo hay un Dios y solo hay una humanidad, pero Dios está en la categoría del creador y nosotros estamos en la categoría de creación, de sus criaturas. Entonces, la interrelación entre unos y otros es a través de unos seres muy especiales que aparecen en esa historia de la humanidad. Seres que nos han guiado tanto en el plano espiritual como en el plano material y social. Han sido creadores de grandes civilizaciones. Y cada uno de ellos nos ha ido explicando a la humanidad del momento según nuestro grado de comprensión. Entonces, vemos que dentro de ellos, pues dentro de esa escala podemos tener pues, tanto a Moisés como a Krishna, como a Zoroastro, como a Buda, Cristo, Mohammed, y en el momento actual, hace apenas unos 150 años, en Persia aparecieron dos seres especiales de estos a la vez, para dar un impulso como nunca antes ha tenido la humanidad. Se conoció como el nombre de Bab y Baha'u'llah. Por eso los seguidores de Baha'u'llah nos llamamos Bahá'ís. Y nos ha explicado que a medida que aumenta nuestro grado de comprensión en cualquiera de los temas espirituales, pues se nos va explicando más sobre ellos. Y entonces sobre la muerte ha abierto unas ventanas que hasta ahora en otras religiones pues no podían haber abierto porque el grado de comprensión de la gente de la época no era el adecuado. Entonces vemos que estos personajes especiales, estos profetas mensajeros de Dios, han sido enviados con el único propósito de guiar a la humanidad al recto camino de la verdad. Y el propósito de ellos ha sido educarnos para que en la hora de nuestra muerte podamos ascender, hacer el cambio con la mayor pureza, santidad y con absoluto desprendimiento, podamos llegar pues, al trono del Altísimo. Cada uno de ellos se ha centrado en un aspecto especial. Nos ha querido centrar en una determinada cualidad o virtud. Por ejemplo, el judaísmo nos ha centrado en la ley, el budismo en la renuncia, renunciar al desapego a todas las cosas materiales, el desapego al ego, etc. El Islam nos ha centrado en el sometimiento a la ley de Dios, el cristianismo en el amor. Pues ahora, en la época en que ha aparecido Baha'u'llah, dice que ha centrado la humanidad en el principio de la justicia y la unidad. Ha dicho, ya os habéis juntado en familias, ya habéis hecho tribus, ya habéis hecho ciudades-estado, habéis hecho naciones, y el momento actual es que la humanidad comprenda y actúe como que la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Para ello nos ha dado una serie de principios sociales para que la humanidad pueda centrarse en ellos y lograr este objetivo. Eso es lo que conocemos como los principios bahá'ís. Entre ellos, pues ya lo podéis ver, lo podéis estudiar con detenimiento en vuestra casa, cada uno de vosotros, y hacer un análisis de saber que todo esto fue dicho hace más de 150 años. Voy a destacar, por ejemplo, el que ha dicho que la religión y la ciencia tienen que estar de acuerdo, porque la religión es hablar de una verdad a través de una revelación de unos seres especiales, y la ciencia es encontrar una verdad a través de las leyes de Dios que están en la naturaleza. Entonces, dos cosas que vienen a hablar de Dios, del Creador, pues no pueden contradecirse.
Lo que pasa es que a veces la religión hay que entender que en determinados tiempos de la humanidad fue explicada para el entendimiento de las mentes de aquella época. Entonces, refiriéndonos ya, entrando específicamente en el tema, vemos que muerte, si miramos la definición de la Real Academia Española, es que, oye, es muy frío. El cese o término de la vida de una persona o un ser vivo. Claro, pues nosotros entendemos que esto es una definición muy pensada para el aspecto material de la persona. Para eso he querido poner en el otro lado de la balanza palabras espirituales que tenemos en los escritos bajáis, como cuando nos dice, amé tu creación. Dios nos habla a nosotros diciéndonos, amé tu creación, por eso te creé. Por tanto, ámame para que mencione tu nombre y llene tu alma con el espíritu de vida. Claro, la muerte, si la vemos como la Real Academia Española de la Lengua, está hablando de la muerte del cuerpo físico. Pero todas las personas que creemos en una trascendencia sabemos que somos un binomio, cuerpo-alma. Entonces, aunque se nos muera el cuerpo, el alma sigue avanzando. Entonces, cuando hablamos de la muerte, me pregunto y digo, ¿la muerte? ¿Pero la muerte de quién? Porque una cosa es prepararse por la muerte de uno mismo, pero la otra es prepararse para la muerte de un ser querido, que nos puede pasar en cualquier momento, que se nos muera un familiar, un amigo muy querido, un padre, un hijo, la pareja. Ojo, que son situaciones muy duras. Entonces, pues, pero que pueden pasar en cualquier momento. Por eso hay que haber reflexionado sobre ello, y aunque sea muy duro, por las experiencias de la vida, ten en cuenta que durante muchos años he sido médico de urgencias y entonces he visto situaciones durísimas y he visto la diferencia que se puede afrontar la muerte de un ser querido cuando tú ya tenías una reflexión sobre el tema o unas creencias de trascendencia a cuando piensas que todo se ha acabado allí. Si hablamos de la muerte, una de las cosas que debemos reflexionar e intentar evitar es el miedo. Para prepararse para la muerte hay que neutralizar sobre todo el miedo ante la idea de desaparición, porque eso es lo que más causa sensación de desazón. Y hay que ser consciente de que esto no es sino una trampa del ego, porque la desaparición no existe. Se nos dice a nosotros en los escritos bajáis, cuando el alma alcanza la presencia de Dios, tomará la forma más adecuada a su inmortalidad y digna de su habitación celestial. En otros sitios se nos dice, aquí vuestra alma está relacionada y evoluciona a través de un cuerpo material que no es sino polvo de estrellas, que somos nosotros. Nosotros somos polvo de estrellas, nuestro cuerpo físico. Pues está compuesto ¿de qué? De elementos del universo, de átomos, carbono, hidrógeno, magnesio, potasio, calcio, etcétera, etcétera. Pues dice que cuando nuestra alma deja la relación con este cuerpo físico, este cuerpo terrestre, y pasa a lo que llamamos el mundo del espíritu, pues allí adquiere una forma con elementos del mundo espiritual. O sea que desaparecer no vamos a desaparecer. Y vamos a tener una forma de reconocernos unos a otros. Nos asegura que no somos destruidos. Fijaros qué forma tan poética de decírnoslo. Tú eres mi dominio no perece. ¿Por qué temes perecer? Tú eres mi luz jamás será extinguida. ¿Por qué temes la extinción? Tú eres mi gloria no se desvanece. Tú eres mi manto no se desgastará nunca. Permanece pues en tu amor hacia mí, para que puedas encontrarme en el reino de gloria. Nos está hablando constantemente de que la muerte no es un estado último, como aquí intentan decirnos, sino que es una transición. Imaginaros, por ejemplo, el crío cuando está en el vientre de su madre. Si él pensara que no hay nada y que todo lo que existe es lo que él conoce del mundo y de ese mundo uterino, pues entonces viviría con miedo a la hora del parto y a la hora de aparecer aquí en este mundo. Sin embargo, cuando llega aquí se encuentra en una dimensión totalmente diferente. Se encuentra pues, en un mundo muchísimo más espacioso, muchísimo más amplio, con muchas más probabilidades que lo que tenía cuando estaba en ese mundo. Sin embargo, para él,
ha muerto al mundo del útero, pero ha nacido al mundo de la existencia. Cuando nosotros morimos, desde el punto de vista Bahá'í, tranquilamente mueres al mundo de la realidad terrestre, pero apareces en el mundo de la realidad espiritual. Entonces, nos dice que no estaremos solos. Es más, allí volveremos a encontrarnos con nuestros seres queridos, porque lo que hace que nos unamos unos a otros es el amor. Con las personas que has estado unido por amor, te vuelves a encontrar. Y esto continuamente nos lo reafirma una y otra vez. Fijaros, por ejemplo, con relación a lo de los seres queridos. Siempre hemos pensado qué pasa cuando un niño fallece, ¿no? Pues nos dice que, por ejemplo, con relación a este niño, dice que queda bajo la misericordia divina y que nunca será abandonado y que ese crío progresará en los mundos divinos desde la misericordia ya divina. No creemos nosotros en el pecado original ni que por morir de pequeño estás condenado. Al revés, dice que es un alma pura y como alma pura muere en santidad y ya cae bajo la misericordia divina. He querido resaltar este texto muy bonito sobre una madre que escribe toda desesperada. Le escribe a Abdul Bahá, el hijo de Bahá'u'lláh, diciéndole que ha perdido a su hijo y entonces está muy desesperada. Pero entonces le habla Abdul Bahá y le dice que claro, que es muy difícil aceptar el que un hijo se haya muerto, que es doloroso. Pero luego va y fijaros qué consejos le dice. Atención, dice, loado sea Dios porque tienes fe y diriges el rostro hacia el reino sempiterno y crees en la existencia de un mundo celestial. Por tanto, no te acongojes, ni languidezcas, ni suspires, ni te quejes, ni llores, pues la agitación y el duelo afectan profundamente a su alma en el dominio divino. Atención, fijaros qué interrelación tenemos entre nosotros, que a veces nuestro sufrimiento también puede afectar a ese ser, esa alma que nos quiere en el otro plano de la existencia. Entonces, pues, es una cosa a reflexionar y a veces pensar, decir, oye, ¿estoy llorando por el ser que se ha ido o estoy llorando por mí? Porque fijaros aquí, cuando el hijo le responde de cómo es su estado, le dice, oh madre bondadosa, agradece a la divina providencia porque he sido librado de una jaula pequeña y oscura, y como las aves de las praderas me he remontado hasta el mundo divino, un mundo espacioso, iluminado, siempre alegre y jubiloso. Por tanto, no te lamentes, madre, no te apenes, yo no soy de los que se han perdido, ni he sido aniquilado, ni destruido. Me he despojado de la forma mortal y he izado mi enseña en este mundo espiritual. A continuación de esta separación está la compañía imperecedera. Tú me encontrarás en el cielo del Señor, inmerso en un océano de luz. Fíjate, qué bonito, ¿no? Qué expectativa, cómo nos abre aquí, en vez de pensar en una cosa negativa y pensar en una destrucción y en un fin, vemos que no, que hay una continuidad y probablemente sea muchísimo más agradable ese mundo que el que ahora estamos experimentando. Entonces, ¿cómo debemos esperar la muerte? Pues nos dice muy bien en los textos bahá'ís, nos dice, oye, deberíais esperarla como quien va a emprender un viaje, con esperanza y expectación. Fijaros, con esperanza y expectación, pero eso sí, a ese viaje vas con la maleta. Y a veces habría que preguntar, oiga, ¿qué me voy a llevar yo en esa maleta? Y eso es lo importante para ese viaje que vas a hacer. ¿Qué vas a llevar en la maleta? En la maleta llevamos las acciones de nuestra vida. En la maleta llevamos todo lo bueno que hemos hecho y todo lo malo que hemos hecho. Todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos dejado de hacer. Nos lo dice bien claro cuando dice que el propósito de la existencia humana y el propósito por el cual los mortales han llegado de la nada absoluta al dominio del ser es que trabajen para la mejora del mundo y convivan en concordia y armonía. Esa es una de las cosas que nos dice que hay que hacer. Otra nos dice que otra de los frutos de nuestra existencia es desarrollar las cualidades espirituales de amor, pureza, humildad, desprendimiento, veracidad, sabiduría, fe, servicio a la humanidad. Esto van a ser cosas que van a constituir nuestra vida en las esferas de la eternidad.
Esto es como si dos críos que están hablando en el vientre de la madre dicen, oye, dicen que hay un mundo fuera, ¿no? ¿Y qué se necesita allí? Oye, pues allí se necesitan unas manos, se necesitan unos pies, se necesitan unos ojos. Pero ¿esto para qué lo queremos aquí? Si no sirve para nada. Ah, será para cuando luego salgamos de aquí y vayamos al otro mundo. Ah, pues yo me lo creo. Ah, pues yo no me lo creo. Pues créetelo, porque quieras o no, cuando lleguen los 9 meses te tocará salir. Y si no has hecho la tarea de haberte alimentado y haber desarrollado los órganos que necesitaban en este mundo, vas a tener una vida deficiente. Pues lo mismo nos pasa, nos están diciendo lo que tienes que desarrollar aquí para tener una buena calidad de vida en el mundo del espíritu, es lo que nos han dicho todas las grandes religiones y sistemas espirituales de la humanidad. Desarrollar pues el amor, la bondad, la pureza, etcétera, etcétera. Por lo tanto, incluso nos dice cómo podemos relacionarnos con estos seres queridos que nos han fallecido. Eso es una forma que también te libera mucho de la tensión de decir, uy, nunca más, o los he perdido para siempre. No. Nos dice que podemos rezar a Dios para su evolución y perdón, podemos pedir a seres santos que intercedan, en muchas religiones, siempre en todas ha existido, pedir a seres santos que intercedan por estas almas, que nosotros les tenemos amor y cariño, y además el hacer caridad y buenas obras de importancia en su nombre. En un momento determinado podemos hacer una obra, pues esto en nombre de mi padre, hago esto en nombre de mi madre o en nombre de mis hijos o tal. Es una forma de mantener nuestro contacto con estos seres queridos que han dejado este plano de la existencia y están en otro plano de la realidad. Me gustaría dejaros aquí también una oración que puede servir para que ellos tengan esa ayuda en el mundo espiritual, que nos dice así: oh mi Dios, oh tú perdonador de los pecados, el que confiere los dones, el que disipa las aflicciones. Verdaderamente te suplico que perdones los pecados de quienes han abandonado su vestidura física y han ascendido al mundo espiritual. Oh Señor, purifícalos de sus transgresiones, disipa sus tristezas, cambia su oscuridad en luz, haz que entren en el jardín de la felicidad, límpialos con el agua purísima y permíteles contemplar tus esplendores sobre las más sublimes alturas. Queridos amigos, como veis, la idea Bahá'í, hay que vivir la vida, esa vida tiene un propósito, que es desarrollar nuestras cualidades espirituales, porque sin ninguna duda nosotros creemos que cuando dejamos este plano de la existencia, pasamos a otro en el que seguimos teniendo nuestro propio cuerpo, nuestra esfera de interrelación, que es con todas las personas que hemos estado unidos por amor, y que nuestra calidad espiritual depende de cómo hayamos vivido nuestra vida aquí, de acuerdo con los preceptos espirituales que conocemos de todas las grandes religiones que nos han orientado a lo largo de la humanidad. Dejo aquí una bibliografía muy simple, pero para que podáis investigar. Y muchas gracias por vuestra atención. Gracias a todos.